Hoy voy a hablar de John Rawls, que vivió de 1921 a 2002. Algunas personas me preguntan por qué estoy dando una conferencia sobre John Rawls. La razón es que, aunque como verán, no estoy de acuerdo con mucho de lo que Rawls tenía que decir, estaba entre los filósofos estadounidenses, es, con mucho, la figura más influyente. La mayoría de los filósofos analíticos consideran a Rawls como los más grandes teóricos éticos y políticos del siglo XX, en el que, como a veces me recuerdo, ya no estamos. Rawls asistió a la Universidad de Princeton, donde su principal profesor fue Norman Malcolm, el famoso alumno de Wittgenstein. Y después de graduarse, enseñó en la Universidad de Cornell, donde Malcolm y Max Black eran los principales. Dirigió el departamento, y él, después de un corto tiempo en el MIT, fue a Harvard, donde permaneció el resto de su carrera. Era muy conocido entre los filósofos de los años 50 y 60. Escribió un artículo muy influyente llamado Two Concepts of Rules que salió en 1955 y del que hablaré un poco. Pero cuando publicó la teoría de la justicia, una teoría de la justicia en 1971, se dio a conocer a un público mucho más amplio. De hecho, se podría decir que como Lori Byron, se despertó para encontrarse famoso. Ese libro se convirtió en un éxito de ventas. Vendió en sus diversas ediciones más de 400 copias, lo cual es extremadamente inusual para un libro de filosofía. Después de la publicación de ese libro, Rawls continuó su trabajo publicando otros libros. El más importante de sus libros posteriores fue uno que salió en 1993 llamado Liberalismo Político. Tuvo uno en 1998 donde aplicó su teoría a cómo las relaciones entre sociedades se llaman la ley de los pueblos. Tuvo varias otras obras como Justitia's Fairness, Der Statement. Hay un volumen de papeles recogidos. Luego está el que tuvo después de que hubo conferencias, notas que fueron publicadas por sus alumnos. Eran apuntes de clase, conferencias sobre la historia de la ética. Recientemente, Samuel Freeman, uno de sus estudiantes, ha editado sus conferencias sobre la historia de la filosofía política. Como puede ver, todos sus libros estaban en el área de la ética y la filosofía política. Ahora, creo que para obtener una perspectiva de Rawls, creo que es útil comenzar considerando contra lo que estaba reaccionando en el momento en que comenzó a escribir filosofía. La teoría ética más influyente fue el utilitarismo. De esto hablé un poco, más que un poco en mis charlas anteriores. ¿Recuerdas que los utilitarios sostienen que lo que determina lo que es bueno es lo que maximiza la felicidad o la utilidad? Varios utilitaristas tienen diferentes formas de caracterizar la felicidad o la utilidad, pero el objetivo del utilitarismo es maximizar la utilidad. Hay variaciones en las que, en lugar de decir tratar de maximizar la utilidad total, maximizar la utilidad promedio. Pero la idea básica en todo tipo de utilitarismo es maximizar la utilidad. Ahora, ¿qué hay de malo en este punto de vista? Un punto que Rawls enfatizó mucho, aquí estaba siguiendo a todo tipo de otros escritores, es que hay ejemplos contrarios que muestran que el utilitarismo no está de acuerdo con nuestros juicios morales ordinarios de lo que es correcto o incorrecto, bueno o malo.
Sin duda, la mayoría de ustedes están familiarizados con casos de este tipo. Por ejemplo, este es uno de los casos más citados. Supongamos que hay una ciudad en la que hay una turba que está enfurecida por amenazar con linchar a varias personas. Ahora el sheriff puede apaciguar a esta turba y hacer que se detengan ahorcando a un hombre inocente. De alguna manera resulta ser el caso y podemos hacer que sea el caso, ya que estamos estipulando el caso y podemos decir lo que queramos que si el sheriff ejecuta a este hombre inocente, entonces la mafia se irá y no matarán a otras personas. Así que matar a este hombre inocente evitará que la mafia mate a todas estas otras personas. De acuerdo con el utilitarismo, el sistema utilitario, parecería que el sheriff debería matar al hombre inocente porque si lo hace, la utilidad aumentará, ya que todas estas personas que la mafia habría matado seguirán vivas y podemos suponer que esa utilidad positiva será mayor si están vivas que si las mataran. Así que el utilitarista parece tener que decir que debes matar al hombre inocente. Ahora, los utilitarios han tratado de evitar eso simplemente diciendo, bueno, hay varios efectos secundarios que podrían suceder que nos harían decir que no sería una buena idea. ¿Qué pasaría si esto sentara un mal precedente o tal vez saliera más tarde y la gente se enojara porque Philippe Foot solía decir que los utilitarios tienen que jugar con los efectos secundarios por lo que valgan y puedes encontrar varios tipos de complicaciones en el caso, pero funciona? Es difícil para el utilitarista reconciliar su teoría con nuestros juicios morales ordinarios e incluso si es capaz en algunos casos de hacerlo, todavía hay otros casos en los que el utilitarista incluso llega a la respuesta correcta, parece que la está obteniendo por la razón equivocada. Permítanme dar un ejemplo. Richard Posner, que es un juez y abogado utilitario en un libro, afirmó que la razón por la que se puede decir que la violación está mal desde un punto de vista utilitario es que es muy probable que la víctima de la violación pierda más utilidad de la que ganará el violador. Ahora, incluso si esto es correcto, parece que no es la razón correcta para condenar la violación, pero parece que no es solo que el equilibrio de la utilidad salga en contra de hacerlo, es lo incorrecto y no debemos tener en cuenta y el violador se beneficia de su acto en absoluto. Así que, como ven, hay serios problemas con el utilitarismo. Rawls tenía una muy buena manera, y creo que esta es una de las mejores cosas en el trabajo de Rawls de establecer lo básico, el problema, un problema clave del utilitarismo, que dijo que el utilitarismo no toma en serio la distinción entre personas. Solo considera a las personas como recipientes que contienen unidades de utilidad y luego pregunta cómo podemos maximizar la utilidad. Así que en este punto de vista, puedes hacerle algo a una persona, puedes sacrificar a una persona si hacerlo aumenta la utilidad total. Richard Are en Oxford, que es un teórico moral muy importante del siglo XX y el principal defensor del utilitarismo, respondió a Rawls y otros que plantearon su objetivo. Dijo, no es correcto que el utilitarismo no tome en serio la distinción entre personas. Lo hace porque dice que cada persona cuenta lo mismo. No es que mi utilidad se cuente el doble que la tuya, ya que un utilitarista considerará a cada persona por igual con todos los demás. Entonces Are dijo,
mira, esta crítica no es correcta porque estamos considerando que lo utilitario es considerar a cada persona por igual. Pero creo que podemos pensar un poco en lo que está mal con la respuesta de Are. No lo es. Tiene razón en que hay igualdad en el utilitarismo, pero no se considera a cada persona por igual. Es cada unidad de utilidad, sea lo que sea, lo que se considera por igual. Y por lo tanto, puede resultar solo en estos casos que considerar cada unidad por igual resulta que una persona tiene que ser sacrificada por el bien general. Así que la crítica de Rawls está completamente en el blanco. El propio Rawls primero pensó que podía salir de este problema. Esto es en su ensayo que mencioné antes, Dos conceptos de reglas. Pensó que podríamos tener un estilo de utilitarismo de dos etapas que podría salir de este problema en el que intentarías en lugar de preguntar qué maximiza la utilidad, dirías que prácticas generales maximizan la utilidad. Que instituciones sociales son tales que si las instituimos maximizaremos la utilidad en lugar de tratar de maximizar la utilidad para el caso individual. Esto es, por supuesto, muy similar. Es una variante del utilitarismo rural que mencioné ayer en la conferencia sobre John Stuart Mill. Pero también hay problemas con esto. Uno de los problemas es que no parece ser una justificación improvisada para maximizar la utilidad de las mejores prácticas. El utilitarista al menos tenía motivos para decir que deberíamos tratar de hacer lo que promueva la mayor felicidad en general. Parece que si algo tiene la mayor felicidad que promueve la mayor felicidad después de todo, esa es una razón para hacerlo. Pero, ¿por qué deberíamos hacer algo? Supongamos que algo solo promueve su mayor utilidad de cualquier práctica posible. ¿Por qué esa sería una razón para apoyar actos particulares que dicta esa teoría? Tendríamos una razón para establecer las prácticas, pero en una acción en particular, porque nosotros, si somos utilitarios, no trataríamos de hacer lo que es la mejor acción en lugar de lo que es mejor en lo que dicta la actuación de acuerdo con las prácticas que hemos establecido. Por lo tanto, parece que no se puede encontrar muy fácilmente una justificación en el caso particular para seguir lo que dicta este sistema de utilidad de dos niveles. Entonces Rawls dijo, bueno, podemos encontrar una forma no utilitaria de tratar de resolver cuestiones morales y políticas. Y tenía esta idea, dijo, a veces, si no podemos ponernos de acuerdo sobre la teoría moral adecuada, tal vez podamos tener más éxito no tratando de llegar directamente a la mejor teoría, sino ver si podemos llegar a un procedimiento justo para decidir cuál es la mejor teoría, que debemos hacer. Dio mencionó un caso de este tipo. Supongamos que tienes un pastel que tienes que dar, corta este pastel para servirlo a dos niños. Tienes dos hijos. Ahora ya sabes si, sin embargo, cortas el pastel y le das las rebanadas, el que obtuvo incluso el tamaño un poco más pequeño comenzará a quejarse. Puedes intentar cortarlos lo más cerca posible de la igualdad, pero aún así alguien comenzará a quejarse. Entonces, ¿qué puedes hacer al respecto? Bueno, una cosa que puedes hacer es pedirle a uno de los niños que corte el pastel y luego le dices al otro que elija qué rebanada quiere. Por lo tanto, este es un ejemplo de cómo puede usar un procedimiento para resolver su problema de distribución. Hay una historia que mi amigo Jim Sedowski cuenta sobre un caso como este. Dijo que una vez estaba sirviendo un pastel a alguien.
se dividió y se dio a sí mismo la pieza más grande. Así que su amigo dijo que si yo hubiera estado haciendo el corte, habría elegido la pieza más pequeña. Sadowski dijo, bueno, ¿de qué te quejas entonces? Entonces, lo que Rawls dijo entonces, y esta es una de las ideas clave en la teoría de la justicia, deberíamos tratar de llegar a una situación, una especie de situación inicial justa, y luego preguntar qué elegirían las personas en esa situación. ¿Qué principios de justicia elegirían? Antes de explicar la situación, debo decir que se supone que la gente debe elegir. No están eligiendo distribuciones particulares. No están decidiendo cuánto vas a recibir o cuánto voy a recibir. Lo que se supone que las personas deben elegir en esta situación inicial, que Rawls llama la posición original, es que están decidiendo sobre la estructura básica de la sociedad, la institución social clave, que determinará la institución, que determinará cómo se distribuyen los recursos, qué derechos y libertades tienen las personas, etc. Digamos que decidirán asuntos como si tenemos un sistema capitalista, un sistema socialista, qué derechos tienen las personas, etc. Así que Rawls pensó que, ¿cómo podemos conseguir una situación más justa para que la gente tome esta decisión? Y pensó que una cosa que queremos hacer es eliminar los prejuicios. Queremos llegar a una situación en la que no tengamos resultados sesgados. Por lo tanto, eliminamos varios elementos de información que las personas podrían tener que podrían afectar este proceso de decisión. Lo que queremos obtener es un proceso de decisión en el que las personas cada persona esté actuando en su propio interés en esta posición original, pero los resultados no se contaminarán con prejuicios de varios tipos. 1. Esta eliminación, esta forma de eliminar varios elementos, él llama a esto el velo de la ignorancia. Baja esto. Eso es V, I, L, no V, A, L, E. Debería decir Rawls, aunque en general es un escritor muy aburrido, tenía un don para ciertas frases que se quedan en la mente como la posición original, el velo de la ignorancia, el principio de diferencia. Sabes, es un poco como Hegel en este sentido. Hegel era un escritor extremadamente malo, pero de vez en cuando se le ocurre una frase muy llamativa. Así que Rawls tenía el mismo tipo de don. ¿Qué quiere eliminar Rawls? Bueno, en primer lugar, en la posición original, nadie sabe nada sobre sus propias características personales. No sabes nada sobre tus habilidades, qué talentos tienes, nada de ese tipo. Tampoco sabes cuál es tu concepción del bien. Por la concepción del bien, Rawls tiene en mente algo así como una perspectiva moral o religiosa de las cosas. Digamos que tenemos varias teorías morales, la teoría aristotélica que nos dice cómo llevar una buena vida, la teoría utilitaria. Eliminamos todo eso. Así que la gente no sabe cuál es su concepción del bien. Sin embargo, conocen todos los hechos de los mejores hechos, teorías establecidas por las ciencias sociales. No saben dónde ellos mismos, como lo harían ellos mismos en varios órdenes sociales, pero sí saben, dicen varios hechos generales.
Supongamos que resulta que las personas responden a incentivos económicos. Hace una diferencia decir cuánto trabajas. Si sabes que vas a ganar mucho dinero, trabajaríamos mucho más duro si pudiera conservar todo o la mayor parte de lo que gana de lo que lo haría si los recursos se distribuyeran de manera absolutamente equitativa. La gente sería consciente de este hecho si esto hubiera sido bien establecido por las ciencias sociales, pero no sabrían cuáles eran sus propias habilidades. Entonces, la idea de Rawls aquí es que si tenemos personas que negocian en su propio interés, están tratando de ponerse de acuerdo sobre los procedimientos para la estructura básica de la sociedad, las instituciones sociales clave correctas, y este proceso de acuerdo no está marcado por ningún sesgo del tipo que he mencionado. Las personas no conocen sus habilidades, no saben, no conocen su concepción del bien, entonces el resultado será un procedimiento justo y entonces aceptaríamos. ¿Cuáles son los resultados de esta posición original para que podamos saber cuál debería ser la institución básica de la sociedad? Ahora, creo que esta idea tiene bastantes problemas. Entonces, antes de ir a lo que Rawls propone, a lo que él cree que la gente llegará en la posición original, creo que hay algunos problemas con la posición original en sí. Creo que hay algo, ciertamente algo en la idea de Rawls de que las personas pueden ser influenciadas por prejuicios de varios tipos y que en ciertos casos, en una especie de sentido popular suelto, diríamos que ciertos procedimientos son injustos. Tomemos este ejemplo. Supongamos que Michael Jordan es mi vecino. Hay una disputa de límites sobre nuestras casas. Está en la casa de al lado y hay algunas preguntas sobre dónde termina su patio, dónde comienza mi patio, y parece que va a haber una gran demanda. Entonces Michael Jordan me dice, bueno, en lugar de conformarse, en lugar de tener que perder el tiempo pagando abogados, yendo a la corte, ¿por qué no arreglamos esto con un juego de baloncesto 1-1? Ahora, no creo que saldría muy bien si aceptara esta propuesta. Así que creo que aquí podemos ver lo que Rawls tiene en mente, que dice que está pensando que si la gente supiera cuáles eran sus habilidades, entonces en la situación que está imaginando, tratarían de seleccionar las instituciones en las que pensaban que estarían mejor y, por lo tanto, el resultado no sería uno que pudiéramos decir que es miedo en el sentido de no dar una ventaja indebida a personas particulares. Sin embargo, hay el siguiente paso que creo que conduce a grandes problemas cuando estamos tratando de decidir qué es lo correcto. Parece absurdo decir que no debemos tener en cuenta nuestra propia visión de lo que es bueno. Supongamos, digamos, que encuentras convincente un relato aristotélico de cómo debemos llevar nuestras vidas, entonces pensarías que esa es la base misma para tratar de decidir cómo se debe formular la estructura básica de la sociedad. ¿No es absurdo decir que las personas no deberían tener en cuenta sus propios puntos de vista morales mejor considerados cuando intentan decidir cuál debería ser la estructura básica de la sociedad? Ahora Rawls diría, bueno, pero la gente, y veremos que esto sale mucho en su obra posterior, Liberalismo Político,
y diría, bueno, la gente no estará de acuerdo en esto y estamos tratando de llegar a un acuerdo, pero ese es sin duda el caso. Pero no parece una forma apropiada de proceder decir que la gente debería ignorar sus propios puntos de vista sobre la moral solo para poder llegar a un acuerdo. Justo lo que se supone que debes tener en cuenta al decidir preguntas como esa o lo que crees que es bueno. Suponiendo, sin embargo, que dejamos esto a un lado, decimos, está bien, aceptemos la posición original de la forma en que Rawls la constituye. Otro problema es que Rawls ha eliminado ciertas fuentes de sesgo, pero, ¿por qué diríamos que lo que las personas interesadas en sí mismas deciden en esta situación es la visión moral o la visión moral correcta de cuáles deberían ser las estructuras básicas? La moralidad es en interés propio o al menos posiblemente conceptos diferentes. Entonces, ¿por qué se agrega interés propio con estas características adicionales? Porque la negociación interesada es la forma correcta de llegar a la teoría moral correcta. Alguien podría decir, y Ronald Dworkin fue uno de los que planteó su objeción, entonces, ¿qué pasa si las personas en la posición original llegan a tales y tales conclusiones? ¿Por qué deberíamos preocuparnos por la posición original? Y no creo que Rawls realmente tenga una buena respuesta para eso. Solo dijo, bueno, esta es la forma en que establecemos un procedimiento justo y luego continúa desde allí. Sin embargo, veremos más adelante, él tiene algunos argumentos complementarios, algunos otros, aparte de la posición original en sí misma, defendiendo los puntos de vista que se le ocurren. Llega a ciertas conclusiones a partir de la posición original. Tiene argumentos adicionales que intentan mostrar que esas conclusiones concuerdan con nuestros juicios morales ordinarios considerados. Entonces, ¿qué es lo que él piensa que la gente en la posición original estará de acuerdo? Bueno, dice que la gente estará de acuerdo con dos principios básicos. La primera es mucho menos controvertida que la segunda. La segunda, o al menos parte de la segunda, que ha suscitado casi toda la discusión crítica importante. La primera de ellas es una de libertades básicas iguales. Tiene en mente listas bastante estándar como la libertad de conciencia, la libertad de religión, la libertad de expresión, si es un derecho al voto, si asume que es demócrata, vamos a tener algún tipo de sistema político democrático. Hay una lista estándar de derechos y cree que la gente querrá tener una especie de máxima libertad que otorgue la misma libertad a todos. Hay una ausencia conspicua en esta lista de libertad. La gente no tiene derechos de propiedad. Así que partimos de la suposición de que las personas no tienen derechos de propiedad. Si esto fuera que la gente tuviera derechos de propiedad, eso significaría que no habría espacio real para el tipo de medidas igualitarias que él favorece. Veremos cuáles son en un par de minutos. Ahora, ¿por qué excluye los derechos de propiedad de la lista inicial de libertades básicas? Bueno, aquí esto llega al corazón de cómo Rawls ve la pregunta que está haciendo, la pregunta de cómo decidimos sobre la institución social básica. Dijo, y aquí está bastante desordenado y dijo, que la cooperación social, la gente que se reúne beneficia a todos. Digamos que si te imaginas tratando de producir todo por ti mismo, no llegaríamos muy lejos. Todos se benefician de la cooperación social.
Por lo tanto, el propósito de tratar de establecer las reglas básicas es establecer cómo distribuimos los beneficios de la cooperación social. Entonces, si no podemos llegar a los derechos de propiedad iniciales porque lo que estamos tratando de responder es cómo se distribuirán estas ganancias entre las personas. Ahora bien, aquí sin mencionar explícitamente los derechos de propiedad, hay una objeción. Este fue planteado por Robert Nozick, de quien hablaré en la próxima conferencia. Nozick dijo, bueno, si nos preocupan los beneficios de la cooperación social, no deberíamos tomar la cantidad total de cosas que las personas producen como sujetas a redistribución. Deberíamos simplemente llevar al sujeto a la distribución, sujeto a la decisión sobre qué hacer, solo el aumento de lo que producen al cooperar de lo que producirían al no cooperar. Ahora, en primero, no parece una gran objeción porque recuerdas que la gente simplemente no podría producir mucho solo si estuvieran solos, pero sabe que continúa. Podríamos imaginar no solo personas cooperando en un grupo en particular, digamos un grupo de personas que se reúnen, la ciencia coopera, sino que también podrían hacerlo, podríamos imaginar otros grupos también. Por lo tanto, todo lo que deberían estar sujetos a distribuciones cuanto más está disponible debido a este grupo, en el que deciden estar, de lo que sería para cualquier otro grupo. Solo la diferencia entre el grupo superior y el siguiente grupo más alto debe estar sujeta a redistribución porque las personas son todas las personas que cooperan en este grupo en lugar de en otro grupo. Debo decir que, con mucho, el mejor análisis crítico de la teoría de la justicia se encuentra en el libro de Nozick, Anarquía, Estado y Utopía, en la sección 2 del capítulo 7. Ese es, como digo, de lejos el mejor contador. Ha influido mucho en la forma en que veo a Rawls. Sin embargo, esta es la razón por la que Rawls no otorga derechos de propiedad porque cree que todo está listo para su distribución. Así que la gente tiene un conjunto de libertades básicas. Ese es el primer principio. Luego está el segundo principio. Esto tiene dos partes. La primera es la parte menos controvertida de que todos los puestos de importancia deben estar abiertos a todos sobre la base de la igualdad de oportunidades. A todos o a la mayoría de las personas les gusta la igualdad de oportunidades, pero nunca se especifica muy claramente qué implica el concepto, qué implicaría eso. Así que dejaré pasar esa porque es la segunda parte del principio de diferencia. Es el corazón de la controversia. Y la segunda parte del principio de diferencia es que todas las desigualdades tienen que ser en beneficio del grupo social menos acomodado. Así que tenemos entonces, hay dos principios. Existe el principio de igualdad de libertades y el segundo principio, el principio de diferencia, que tiene dos partes, igualdad de oportunidades y este principio de todas las desigualdades tiene que ser la ventaja del grupo menos acomodado. Los principios están relacionados de una manera que Rawls llama una prioridad léxica. De hecho, uso el término más largo, creo que por su prioridad lexicográfica, pero la prioridad léxica es mejor y más fácil de deletrear. Ahora, lo que esto significa es que los principios ya están de esta manera. El primer principio debe cumplirse antes que los otros dos, antes que el otro principio en esto, ya que no se puede decir que interfiera con las libertades básicas de las personas para promover una mayor igualdad de oportunidades o redistribución bajo la segunda parte del principio de diferencia.
Este tiene prioridad al igual que en un diccionario. Supongamos que dices que la letra A es léxicamente anterior a B. Todas las palabras que comienzan con A vienen antes de todas las palabras que comienzan con B. De manera similar, cualquier asunto que cumpla con las libertades básicas viene antes de cualquier cosa que trate con la igualdad de oportunidades. De manera similar, la igualdad de oportunidades es léxicamente anterior a la otra parte de un principio de diferencia. Ahora podemos llegar a la parte divertida que es la segunda parte, el principio de diferencia y los diversos problemas con él. Rawls piensa que la igualdad es realmente la posición de respaldo. Lo que está pensando, de lo que estamos hablando es de la distribución de lo que él llama bienes sociales primarios. Esto incluiría no solo la riqueza, sino los honores, cualquier cosa que la gente realmente necesite, ciertos bienes básicos que la gente necesita para vivir o para vivir bien, como ellos. Necesitamos una cierta cantidad de bases sociales de autoestima, necesitamos dinero, necesitamos recursos de varios tipos. Entonces, estos bienes sociales básicos, estamos preguntando cómo deberían distribuirse. Estamos empezando desde el punto de igualdad. Y luego piensa que aunque las personas en la posición original recuerden que conocen varios hechos y teorías bien establecidas de las ciencias sociales, si resulta que es muy probable que las desigualdades beneficien al grupo social menos acomodado, entonces deberíamos permitir esas desigualdades. Supongamos que permitimos, por ejemplo, que los médicos ganen mayores ingresos que el promedio, entonces es probable que las personas pobres reciban una mejor atención de la que recibirían si los médicos tuvieran que trabajar por salarios muy bajos. Por lo tanto, Rawls cree que deberíamos tener en cuenta grasas como esa y que se permitirían las desigualdades que beneficiaban al grupo menos acomodado. Por el grupo menos acomodado, Rawls quiere decir algo así como que varía lo que dice sobre esto entre diferentes ediciones de teoría de la justicia, pero quiere decir algo así como, digamos, el tercero más bajo de los que ganan ingresos en la sociedad. Por lo tanto, las desigualdades se permiten en la medida en que benefician a este grupo. ¿Por qué Rawls piensa que las personas en la posición original elegirían esa diferencia como parte del principio de diferencia? Bueno, dice que tenemos un caso. Como recordar que cada una de las personas en la posición original está eligiendo desde el punto de vista del interés propio, así que piensa que la gente razonaría de esta manera. Dirían que sería realmente malo si no lo hiciera, si cayera por debajo de un mínimo de ciertos bienes sociales primarios. Supongamos que la gente elige, digamos, un sistema en el que obtendrías el promedio de todas las posiciones posibles. Simplemente lo haríamos. Es una especie de solución utilitaria. Diríamos que imagina los diversos ingresos que las personas podrían hacer un nuevo sistema diferente y elegirías el que te daría el promedio más alto. Así que dijo, bueno, si elegías esa manera, entonces si venías, podría resultar que no obtendrías mucho. Entonces sería mucho peor decir que te encuentras en una posición muy mala sin mucho de los bienes primarios o nada de los bienes primarios de lo que ganarías al obtener una posición alta, una posición más alta de lo que lo harías bajo su sistema. Así que dice que este es un caso de elección bajo incertidumbre. No lo sabemos porque recuerde que las personas en la posición original carecen de información sobre cómo son, no solo sobre cómo son sus habilidades, sino cuáles son sus habilidades, sino cuáles son los resultados de varios sistemas sociales.
Carecen de esta información, por lo que no pueden calcular las probabilidades de que vayan a estar en varias posiciones. No puedo decir, bueno, es probable que diga con un 50% de probabilidad que terminaré por encima del promedio en ingresos o un 25% de probabilidad de que esté en el grupo inferior. No puedo hacer esos cálculos. Estoy en una situación de incertidumbre. Entonces, Rawls apela a ciertos puntos de vista de ciertas teorías de juegos que dicen que si estamos decidiendo bajo incertidumbre, debemos actuar de una manera que maximice el peor resultado posible en lugar de decir que lo que debemos hacer es maximizar nuestra expectativa del mejor resultado. Debemos elegir lo que maximiza nuestras posibilidades en la peor situación. Choose what maximizes our chances in the worst situation. Esto se llama el principio de Maximin. Hay varias disputas en las que no soy competente para entrar, así que si esto es correcto para contar de acuerdo con la teoría de juegos de lo que la gente debería elegir. Pero es interesante la distinción que hace entre elegir bajo incertidumbre, donde no sabes nada sobre las probabilidades, y elegir bajo riesgo, donde puedes calcular las probabilidades. Esto se deriva del famoso libro de Frank Knight, The Risk, Uncertainty and Profit. Verá, Rawls, después de graduarse en filosofía, pasó mucho tiempo estudiando economía. Asistió a cursos de posgrado en economía. Pasó el tipo neoclásico estándar. Es una teoría económica muy familiar y Knight en particular tuvo una gran influencia en él. De hecho, según una biografía de Rawls de Thomas Pouille, dice que Rawls dijo que obtuvo la idea básica del hábito de decidir sobre la justicia a través de este tipo de procedimiento conversacional de un ensayo nocturno en su libro Ética de la competencia. Me alegré de leer esto porque afirmé en un ensayo, otro ensayo, que uno de los argumentos de Rawls para apoyar sus puntos de vista sobre las personas que no merecen sus habilidades naturales también vino de la noche. Así que siempre me gusta encontrar argumentos o puntos de vista que confirmen mis propios puntos de vista. Así que me alegré de ver eso. Entonces, de nuevo, Rawls dijo que la gente elegirá el principio de diferencia porque esto será lo que les conviene. Una vez más, hay una serie de problemas aparte de esta pregunta de si Rawls tiene razón sobre la teoría de juegos. Una vez más planteada por Nozick es porque se supone que las personas deben elegir lo que es social, lo que menos de acuerdo con lo que beneficiará al grupo social menos acomodado. ¿Por qué no irían sobre la misma base? Todos hemos terminado cuando las personas están preocupadas por su posición de que les preocupa que no lo hagan, es posible que no terminen con la misma. No muy en el camino de los bienes primarios, por lo que estarán en un muy mal estado de cosas si no siguen el principio máximo. ¿Por qué no dirían que tenemos que maximizar la posición del individuo peor parado, no solo del grupo peor parado? Así que escogeríamos, digamos a alguien que está muy deprimido y diríamos cómo podríamos maximizar la posición de esa persona. Eso parece que exigiría una redistribución de la riqueza mucho mayor de la que exigiría bajo el principio que Rawls quiere. Solo uno. Debería haber mencionado antes una aclaración sobre lo que Rawls quiere decir con el grupo peor parado. Significa que está eligiendo entre varios sistemas y dice que el grupo peor parado en un sistema estaría mejor o peor que el grupo peor parado en otro sistema.
be better or worse off than the worse off group in another system. No You estás aren't diciendo que saying, tomemos a este let's grupo de take personas que this están en la one peor set of situación de este people, sistema y que digamos worst cómo se off puede mejorar ese this grupo, system, and saying, how can that group be made better off? Because porque, obviously you can't obviamente, do la that forma de because hacerlo es give them simplemente darles todo el dinero, all the darles money, todo give lo que them los haría everything to mejores. make them best off. Lo What que you're estás doing is haciendo es comparar los comparing the peores worst grupos off entre las group diversas opciones. among the various options. So, Pero there's volviendo al a problema de la problem with visión, view. una de ellas One es, is, ¿por qué why do we elegimos pick grupos en lugar de groups individuos? rather than individuals? Then, Entonces, el second segundo problem problema es is, supongamos que tuvimos una situación como esta. let's suppose we had a situation like this. Let's just Digamos say que hay dos two grupos. groups. Uh, Ahora supongamos que en cada uno de estos grupos, en cada una de estas situaciones, el grupo peor parado obtiene 5, 5. Solo estamos tomando unidades arbitrarias en uno. El grupo mejor parado obtiene 10 o el grupo mejor parado que es 8. Entonces, ¿a cuál favoreceríamos según Rawls? Bueno, parece que el que deberíamos favorecer es el primero. Quiero decir, sin tener en cuenta a Rawls, parece que el primero es mejor porque el grupo inferior no está peor en el primero que en el segundo y las otras personas están mejor. El grupo superior está mejor. Era un principio de Pareto estándar en economía. Si puedes, si algo es para el beneficio de una persona y no empeora a nadie, entonces esa es una buena razón para adoptar esa medida, aunque también hay algún problema con los criterios de Pareto. Esa parte, parece plausible que si alguien está mejor, nadie está peor. Entonces eso te da una buena razón para esa medida. Pero recuerde que lo que le preocupa a Rawls son las justificaciones para desviarse de la igualdad. Él piensa que la igualdad es el verdadero punto de partida, la posición de reserva. Así que el 8 y el 5, está más cerca de la igualdad. Por lo tanto, parecería que un Rawlsiano tendría que decir que este es mejor, al contrario de lo que normalmente pensaríamos. Ahora Rawls podría sortear esto por lo que se llama el principio de diferencia escalonada. Esto dice que tratamos de hacer las cosas lo mejor posible para el grupo menos acomodado. Luego, si lo hemos hecho, tratamos de hacer las cosas lo mejor posible para el siguiente grupo y así sucesivamente. Entonces, si aplicamos el principio de diferencia escalonada, elegiríamos este en lugar de este porque hemos hecho las cosas lo mejor posible para el grupo más bajo, entonces este hace que las cosas sean mejores para el siguiente grupo que este. Así que deberíamos elegir esta. Pero Rawls realmente no lo hace, no está realmente claro si Rawls acepta este principio escalonado, pero habría un problema para él si lo hace porque recuerde, le está diciendo al grupo inferior, deberíamos aceptar alguna desigualdad porque esto es para su ventaja. Está diciendo que la igualdad es la posición básica, pero seguramente no puedes rechazar este tipo de desigualdad porque estás mejor bajo esto que teniendo igualdad pura. Las desigualdades son para el grupo evangélico menos acomodado. Ahora, pero si intentas esto con un principio escalonado, el grupo menos acomodado no está mejor porque este grupo obtiene más que este grupo. Por lo tanto, no tendría un buen argumento para dar al grupo inferior, el peor, que deberían aceptar esto. Así que alguien que fuera igualitario tendría dificultades para justificar el principio de diferencia escalonada. Pero si rechazaba eso, entonces parecía que tendría que adoptar esta visión muy contradictoria que deberíamos adoptar, preferir una situación en la que alguien, el grupo, esté peor que una en la que el grupo esté mejor, aunque nadie más esté mejor con la distribución más baja.
group is better off, even though nobody else is better off with the lower distribution. Ni siquiera hemos comenzado a dar los problemas del principio de diferencia. Otro es que bajo él hay una especie de aspecto engañoso del principio de diferencia. Si pensamos por qué alguien apoyaría el principio de la diferencia, no solo preguntamos por qué la gente en la posición original de los Rawls lo apoya. Pero pedimos que no estemos en la posición original, estamos considerando el sistema de Rawls. ¿Por qué deberíamos aceptar lo que Rawls ha inventado? Bueno, una visión moral que muchas personas tienen, dirán, bueno, suponiendo que alguien es muy pobre o alguien está muy enfermo, no digamos imagina a alguien que está gravemente discapacitado, que realmente no puede mantenerse por sí mismo. Podríamos tener la sensación de que esa persona debería ser ayudada de alguna manera. Yo mismo no creo que esto justifique la coerción de otras personas, pero ciertamente podríamos tener la intuición de que las personas de ese tipo deberían ser ayudadas. Así que creo que ese tipo de sentimiento influye en las personas para que piensen, bueno, tal vez Rawls tiene razón en que el grupo inferior debería estar lo mejor posible. Pero lo engañoso de esto es que estas personas realmente mal situadas ni siquiera están incluidas en la situación inicial porque recuerden de lo que Rawls está hablando es de cómo dividimos los beneficios de la cooperación social. Entonces, si las personas están realmente mal y no pueden contribuir en absoluto a las ganancias sociales, digamos que son personas que fueron desagües netos de la producción. Serían personas que si no estuvieran en el grupo, los beneficios de la cooperación social serían mayores. Desde el punto de vista del interés propio de la gente, no estarían incluidos en la situación de negociación inicial en absoluto. Así que solo cuando Rawls habla de un grupo inferior, no tiene en mente a las personas que están realmente mal. Él cree que esas personas deberían ser ayudadas de alguna manera, pero esto llega solo en una etapa posterior de su sistema. Cuando tratamos de idear la estructura básica de la sociedad, solo nos preocupan las personas que contribuyeron a los beneficios de la cooperación. Incidentalmente, este punto fue hecho por G.A. Cohen, Jerry Cohen, que es un filósofo político marxista, mi marxista favorito. Es muy buen filósofo. Creo que es un buen punto. No lo pretendía como tal. No lo es. Cree que Rawls no es lo suficientemente igualitario. No pretende en absoluto defender la posición en el mercado, pero creo que es un punto muy bueno que muestra que al menos el apoyo que uno podría tener intuitivamente para el principio de diferencia de Rawls realmente se basa en una ilusión. Así que, un problema más. Esto será lo que constituye la diferencia entre esos Rawls y los estados que supone esto. Digamos de nuevo, supongamos que simpatizamos con los igualitaristas. Queremos una distribución equitativa. Solo estamos dispuestos a modificar esto para ayudar a los pobres. Supongamos, por ejemplo, que si hubiera una enorme desigualdad, perderíamos una enorme desigualdad, el grupo peor parado se mantendría ligeramente. Supongamos que tuviéramos esta situación. Veamos. Hagámoslo de esta manera.
De acuerdo, en este caso, Rawlsian tendría que decir que esta distribución es mejor porque el grupo peor parado está un poco mejor que en este. This distribution is better because the worse off group is slightly better off than it is in this one. Pero recuerde que el Rawlsian es igualitario, por lo que este es enormemente más desigual que este. Así que tendría que decir, este es mejor, es el que deberíamos adoptar a pesar de que es muy desigual. Por supuesto, no tengo objeciones a eso, pero parecía que un Rawlsiano debería hacerlo. Entonces, el problema aquí es que el Rawlsian parece estar descansando todo en mejorar las cosas para el grupo peor parado, se está olvidando de todo o, sobre todo, de lo que motiva su posición en el primer lugar, es decir, el igualitarismo. Motivates his position in the first place, namely egalitarianism. Como puede ver, no creo que los argumentos de Rawls a favor del principio de diferencia sean demasiado convincentes. No lo es. Realmente no ha encontrado una razón plausible para pensar que las personas en la situación inicial, la posición original, incluso si tomas eso como un punto de partida aceptable, que no creo que debas, se le ocurriría lo que quiere. Pero como mencioné, además de preguntar por qué elegirían las personas en la posición original, Rawls apoya sus puntos de vista de esta manera. Dijo, bueno, lo que quiere hacer es tomar los resultados de su teoría y luego probarlos con nuestros juicios morales ordinarios, y luego dijo que pensamos en cómo la teoría coincide con nuestros juicios ordinarios y tratamos de equilibrar la melodía, hacer ajustes, y lo que hacemos es este proceso llamado equilibrio reflexivo. And we try to balance the two, come up with adjustments, and what we come up with is this process called reflective equilibrium. Dependiendo de lo que incluyamos en el equilibrio reflexivo allí, hay diferencias entre el equilibrio reflexivo amplio y estrecho, pero no voy a reflexionar más sobre esas diferencias. Pero de todos modos, el proceso es que decimos que es el resultado de una teoría que concuerda con nuestro juicio moral. Ahora, Rawls cree que apoya su punto de vista de que lo hace de esta manera. Él dijo, bueno, supongamos que alguien dice que no me gusta su sistema porque las personas con grandes habilidades no deberían poder beneficiarse de ellos por completo, independientemente de cómo le vaya al grupo menos acomodado. Para volver a Michael Jordan, si tiene un fenomenal, es un jugador de baloncesto fenomenalmente dotado, ¿por qué no debería poder beneficiarse de eso? ¿Por qué él? ¿Por qué tendría que limitar sus ingresos en que ayudar a las personas que tienen menos talento que él? Entonces Rawls respondió que no merecemos nuestras habilidades naturales. No tenemos nuestras, digamos que si Jordan tiene estas habilidades atléticas, no las adquirió debido a ciertas acciones moralmente buenas que hizo. Era solo que él nació con talentos extraordinarios o incluso si no nació con ellos, algo, de alguna manera los adquirió. No se debió a eso. No era que hiciera algo moralmente loable, solo terminó talentoso de cierta manera. ¿No es realmente una cuestión de suerte que tenga todo este talento especial? ¿Por qué debería, como puede decir, mira, no puedes quitarme ingresos solo para satisfacer este principio de diferencia porque merezco beneficiarme de mis habilidades en la mayor medida posible? Because I deserve to benefit from my abilities to the full extent possible. Rawls dice que no, que moralmente no merece sus habilidades. Estos son solo una parte. Acaba de conseguir esto a través de la lotería natural. Y del mismo modo, podemos, según Rawls, la suerte va aún más lejos.
Si dices, bueno, no es la razón por la que pudo ganar un ingreso tan alto cuando jugaba baloncesto, no fue solo que era extremadamente talentoso. Era que la gente que tenía talento en el baloncesto era un extremo, era algo que tenía mucha demanda. Supongamos que imagina a alguien con sus habilidades en algún otro campo, como decir que alguien fue el mejor jugador de damas de su tiempo, nadie podría compararlo con el jugador de damas de esta persona. Esa persona no estaría ganando mucho dinero porque no hay mucha demanda de jugadores expertos en damas. Entonces, Ross dijo, no es solo una cuestión de suerte que algunas personas tengan talentos que coincidan con las preferencias de las personas en el mercado, por lo que obtienen ingresos muy grandes, mientras que otras personas pueden ser muy talentosas y no obtienen mucho. Entonces, lo que dice es que no podemos apelar y decir que la gente merece que merezcas tu activo natural. Así que no deberíamos usar este sentimiento de intuición que la gente tiene. Deberías tener lo que mereces para hacernos rechazar los resultados de su teoría. Este punto de vista no solo me parece confuso, sino que tiene consecuencias muy peligrosas. La primera es decir que no merecemos nuestros activos. Creo que hay una especie de engaño verbal. Si dices en lenguaje ordinario que no mereces algo, tiene la sensación de que deberías quitarte eso de tu vida. Digo que no mereces ganar. Eso sugiere que hay algo mal con tu victoria. La hay. Si no podemos hacer nada al respecto, realmente no deberías haber ganado. Esto es algo malo, pero ni siquiera Rawls afirma eso. Todo lo que ha afirmado es que no se debe a su mérito moral que está en su posición superior, pero eso no tiene la implicación en absoluto si hay algo malo en que se esté beneficiando de esa posición. Según Nozick, puedes tener derecho a algo incluso si no lo mereces por tu mérito moral. Luego hay otro problema. Esto es lo que creo que es donde entra el peligro real de la posición de Rawls. ¿Qué sucede si aceptas que Rawls, si estás de acuerdo con Rawls en que las personas no merecen sus activos naturales, Rawls pasa de eso a pensar que los activos naturales dependen del colectivo, de las personas en la posición original para asignar según lo decidan? Estamos tomando los talentos y habilidades de las personas y diciendo cómo se pueden organizar para que los menos acomodados se beneficien de sus propias habilidades solo si hacerlo ayudará al grupo menos acomodado. Pero, ¿no es esto realmente un dicho, una especie de esclavitud? Está diciendo que tus propias habilidades no te pertenecen. ¿Qué queda después de todo de la persona si le quitas sus talentos y habilidades? Estás tomando las características básicas de la persona y convirtiéndolas en un activo colectivo. Algunos defensores de Rawls han dicho, no, él no está haciendo eso porque recuerden que existe el principio de libertad. Esto tendría derecho a la libre elección de ocupación bajo eso y eso tiene una prioridad léxica a la diferencia. Pero no creo que esto llegue al punto porque aún podrías decirle a alguien que no tienes que trabajar, pero si lo dices, entonces tienes que producir de esta manera, de la manera que beneficiará al grupo menos acomodado.
No dice que puedas imaginar una situación en la que le pones un arnés a un caballo y dices que no obligas al caballo a moverse, pero si se mueve, tiene que ir de cierta manera. Así que no diría que esta es una situación de libertad para el caballo. De manera similar, en este caso, estarías diciendo que las personas tienen que usar sus habilidades de una manera que no sea para su beneficio solo porque esto beneficiaría al grupo menos acomodado. Incluso podría ser permisible bajo esta noción. No está claro que Rawls no adopte una posición clara al respecto. Es posible que tenga el llamado impuesto sobre la cabeza, que sería algo como esto. Dices cómo supones que alguien beneficiaría mucho al grupo menos acomodado si trabajara como médico, pero no le gusta trabajar como médico. Prefiere pintar cuadros. Y decimos, supongamos que no es muy bueno como pintor, solo le gusta pintar. Así que beneficiaría al grupo menos acomodado si fuera médico, pero no quiere. Así que podríamos tener un sistema de impuestos que le haría muy difícil ser pintor porque podría haber beneficiado al menos a un grupo acomodado al ser un esquivo. Podemos ver muy fácilmente cómo tratar de aplicar el principio de la diferencia puede reducir drásticamente las libertades de las personas y él. Es él. Realmente lo que Rawls ha hecho es hacer. Convertirnos a todos en colectivos. Es ponernos a todos a disposición del colectivo. Lo es de verdad. Aunque recuerde la crítica básica del utilitarismo donde creo que tenía razón es que el utilitarismo no toma en serio la distinción entre personas. Él mismo no está tomando en serio la distinción entre personas aquí. Solo un punto que debo mencionar también a algunas personas, es posible que haya pensado en esto. Estoy seguro de que muchos de ustedes pensaron en esto, por lo tanto, es posible que se sienta tentado a responder al punto de Rawls de que no hicimos nada para merecer nuestras habilidades diciendo, bueno, incluso si alguien nace con muchos talentos, ¿no tiene que trabajar duro para desarrollarlos? Digamos que el gran atleta no solo dice, imagina que Michael Jordan no solo sale a la cancha de baloncesto y descubre que es muy bueno para tirar canastas. Pasó años desarrollando su talento. Así que probablemente puedas adivinar cómo respondería Rawls a eso. Dijo, bueno, suponiendo que algunas personas son muy trabajadoras, son muy persistentes, son capaces de concentrar todos sus esfuerzos en desarrollar su talento. Ellos tampoco merecen esa habilidad. Eso es algo que ha surgido solo como resultado de la suerte. Entonces, como señalan Nozick y otros, realmente no le queda nada a la persona después de quitarle todo lo que Rawls dice que no se debe a la suerte. Ahora, antes de ir al trabajo posterior de Rawls, quiero mencionar lo que creo que es un muy buen argumento hecho por David Schmitz en su libro Elements of Justice. Recuerde que mencioné a Schmitz antes en una de mis conferencias, criticé un argumento que tenía en contra del consentimiento hipotético, argumentos hipotéticos, pero aquí hay uno en el que creo que tiene razón. Solo pondré su nombre allí. Sí, era un filósofo muy, como digo, muy bueno. De hecho, incluso se podría decir que cuando estás fuera de Schmitz, estás fuera de marcha. Entonces, lo que Smith hace es desafiar la afirmación de Rawls de que no merecemos nuestras habilidades naturales. Dijo que merecemos nuestras habilidades porque lo que Rawls está asumiendo es que para que digamos que no merecemos algo que tiene que ir hasta el final, por así decirlo.
¿Por qué no decimos que merecemos beneficiarnos de nuestras habilidades si hacemos un buen uso de lo que tenemos? ¿Por qué tenemos que decir que no solo tenemos que merecer lo que hacemos con nuestras habilidades, también tenemos que merecer nuestras habilidades? Estás imaginando que el punto de partida no es suficiente. No es suficiente decir que estamos comenzando aquí ahora, somos muy productivos, trabajamos duro, por lo que merecemos lo que obtenemos. Tienen que ser las propiedades iniciales que tenemos. Tenemos que merecerlos también. ¿Por qué deberíamos hacer ese movimiento que Rawls quiere? Si no hacemos eso, podemos decir algo ordinario, como lo haríamos muy a menudo en el lenguaje ordinario: alguien que ha trabajado duro merece lo que ha hecho con sus talentos. Entonces Smith dice que es más plausible parecer desierto de esa manera que un Rawls. Ahora, en su libro Liberalismo Político, que salió en 1993, Rawls presenta una justificación ligeramente diferente para su principio de diferencia en las otras partes de su sistema. No cambia sus conclusiones en absoluto, pero modifica las razones por las que deberíamos adoptarlas. Aquí enfatiza mucho el hecho de que dice que su sistema está destinado a aplicarse a los estados democráticos modernos como los Estados Unidos. Y él dice: aquí tenemos una situación en la que hay un gran conflicto entre las personas en sus concepciones del bien. Recuerde que la concepción del bien es su perspectiva filosófica básica. Por ejemplo, vemos en los Estados Unidos que hay algunas personas que se oponían mucho al aborto. Dicen que el aborto es asesinado. Otras personas dicen: no, esto no está bien. La mujer tiene derecho a elegir. Algunas personas tienen puntos de vista religiosos que son muy diferentes de los demás. Algunas personas tienen fuertes intuiciones igualitarias. Dicen que es injusto que algunas personas ganen más que otras. Otras personas no tienen estos puntos de vista. ¿Cómo vamos a resolver estas disputas? ¿Cómo vamos a llegar a una política que todos podamos aceptar razonablemente? Así que Rawls, una vez, especialmente lo que tiene en mente para evitar esto, él era, además de filósofo, estaba muy interesado en la historia. Enseñó, creo, cursos, a veces cursos conjuntos con David Donald, que es un historiador estadounidense. Estudió varios periodos históricos bastante. Estaba muy influenciado por la situación en lo que había sucedido en Europa. Recuerden la Guerra de los 30 años, 1618 a 1648, donde hubo conflictos devastadores debido a enfrentamientos en la religión. Entonces, preguntó cómo podemos tener una sociedad en la que haya algún tipo de consenso en el que las personas puedan ponerse de acuerdo sobre la estructura básica, dado que tenemos estas concepciones conflictivas en el bien. Así que dijo: bueno, lo que queremos asumir es suponer que hay personas con diferentes concepciones del bien, pero todos queremos llegar a un acuerdo con todos los demás que estén dispuestos a llegar a un acuerdo. La gente, en este sentido de lo que él llama razonable, no solo racional y sentido de poder ver la mejor manera de cumplir sus propios objetivos, sino razonable en el sentido de querer llegar a un acuerdo con los demás. Y él dijo: ¿qué haríamos? Tenemos estas diferentes concepciones del bien, entonces, ¿qué haríamos? Dijo que no sería razonable que, por ejemplo, alguien con una concepción particular del bien usara como argumento algo que era peculiar a su visión del bien. No mostraría respeto por las personas con concepciones competitivas del bien usar tal argumento. Supongamos, por ejemplo,
que alguien dijo que el aborto debería prohibirse debido a que varios versículos de la Biblia van en contra de la opinión de esta persona. Esto no mostraría respeto a las personas en la sociedad que no aceptan la Biblia. Entonces, lo que Rawls dice es que tenemos que apelar a cosas que podrían ser razones para que todos las acepten. Y él llama a este tipo de proceso en el que limitamos nuestro uso de la concepción del bien y solo apelamos a razones que todos llaman esta razón pública. No está diciendo que todos siempre estarán de acuerdo en todas las medidas. Es solo que, aunque cada persona está usando razones que otras personas reconocerán como razones, lo son, en su opinión, no es que no queramos una situación, digamos, en la que supongamos que la mayoría de la gente acepta el punto de vista antiabortista basado en motivos religiosos, que esas personas simplemente aprueban las medidas que quieren y las obligan a la minoría recalcitrante. Él dice que esto no sería mostrar respeto por aquellos con otras concepciones del bien. Entonces, lo que hacemos según él es limitarnos a la razón pública. ¿Y qué sucede si hacemos eso? Entonces resulta que obtenemos exactamente los mismos principios que la primera vez. Es todo el mundo ahora que estaba en la razón pública acepta los principios que eran todo este sistema. Así que la historia es diferente, pero el final es siempre el mismo. Ahora, Rawls sugiere que entonces tienes un problema. Bueno, supongamos que tienes una concepción particular del bien y las conclusiones que sacas de esa concepción del bien difieren con lo que el sistema de Rawls te dice. Cuando aplicas la razón pública dice que debes favorecer. Entonces lo que Rawls sugiere es que dentro de tu concepción del bien, encontrarás que se te ocurrirán aspectos de eso que te dirán qué hacer cuando otras personas tengan diferentes concepciones del bien. Dirás, bueno, soy utilitario, pero ¿qué hago cuando otras personas no son utilitarias? Entonces la respuesta será volver a usar la razón pública. Así que cada concepción del bien tendrá razones para aceptar el sistema Rawls. Rawls llama a esto consenso superpuesto. Hay un pequeño problema aquí. No muestra que de ninguna de las concepciones estándar del bien que la gente tendrá, se seguirá de cualquier concepción estándar del bien que las personas enfrentadas con desacuerdos apoyarán el sistema Rawlsiano. Eso sería lo único. Solo toma como premisa lo que debería ser la conclusión de un argumento muy difícil. Así que no ha demostrado que vaya a haber ningún consentimiento del tipo que quiere en absoluto. Podría demostrar que todavía hay grandes problemas con su sistema. ¿Por qué deberíamos apegarnos, suponiendo que nos encontremos como lo hacemos en una situación en la que las personas difieren en cuestiones sociales fundamentales, porque no deberíamos simplemente decir bueno, luego tratamos de llegar a algún acuerdo con estas personas y hacer lo mejor que podamos para que se acepten nuestros propios puntos de vista? Digamos que si somos libertarios, decimos que tenemos personas no libertarias, solo tratamos de convencerlas de que deben adoptar los puntos de vista que creemos que son correctos y, mientras tanto, vivir y lo mejor que podamos con las otras personas. ¿Por qué deberíamos tratar de conseguir un sistema en el que todos estemos de acuerdo en la forma en que Rawls sugiere el conjunto común de razones? Bueno, Rawls dice que si hacemos eso, si vemos lo que él llama un modus vivendi en el que no tratamos de llegar a un acuerdo con nosotros, entonces dice que la sociedad carecerá de estabilidad, pero no está claro por qué esa es una propiedad que queremos tener. Por estabilidad,
parece estar estipulando que una sociedad donde la gente tenga una especie de acuerdo que él quiere. No nos ha dado ninguna razón para aceptar eso como para construir esa tributación en ese sentido. Todo lo que ha hecho es definir un orden estable como aquel en el que la gente tiene el tipo de razón pública que tú en la forma en que él sugiere. Ahora, suponiendo que diga que no, no es a eso a lo que me refiero. Lo que quiero decir es que la sociedad no se mantendrá unida si se basa en el modus vivendi. Luego ha hecho una afirmación que no es filosófica en absoluto, ha hecho una afirmación empírica y queremos saber por qué cree que la mayoría de las sociedades, después de todo, continúan durante largos periodos con una divergencia considerable. No seguimos la razón pública, pero seguimos aquí. ¿Por qué pensaría que la razón pública es necesaria para la estabilidad en un sentido no controvertido? Ahora, originalmente estaba planeando decir algo sobre la ley de los pueblos, pero creo que he dicho lo suficiente para mostrar sus graves problemas en todos los sistemas. Así que creo que tendremos tiempo de sobra para discutir. Sí, David, solo una pregunta. Dada la posición que has esbozado que siempre han tenido por la importancia de la igualdad, un par de puntos. Hay algunos de nosotros que no hemos tenido tanto éxito como autores y editores. ¿Se ofendería si no le pido en esta puerta un porcentaje de sus 400 ventas? En segundo lugar, sugeriría que las ganancias de la publicación se destinen a aquellos que están en el campo editorial que son menos afortunados o que se destinarían a los agricultores y a todos los demás independientemente. Y en tercer lugar, ofreció voluntariamente entregar su riqueza de su adquisición injusta de 402 personas o esperar al recaudador de impuestos. Bueno, esta es una pregunta de 3 partes, pero la esencia básica de la pregunta fueron varias situaciones en las que decimos que el propio St. Rawls vendió con mucho éxito 400 copias del libro. ¿Qué distribuyó las ganancias que obtuvo de eso a autores menos exitosos o personas menos afortunadas? ¿Aplicó su principio de diferencia en su propia vida? Bueno, esa es una excelente pregunta. Esto fue G.A. Cohen planteó una objeción muy parecida a la tuya. ¿Estás bien? Tienes buena compañía filosófica. Dijo, recuerden que en el principio de diferencia estamos permitiendo desigualdades porque digamos que sabemos que las personas que pueden obtener ingresos más altos tendrán incentivos para producir más. Conocemos este tipo de hecho estándar de la psicología económica. Así que dijo, bueno, ya sabes, si somos realmente igualitarios, no deberíamos estar motivados por tales incentivos. Deberíamos producir lo mismo que antes, incluso si no estamos obteniendo más dinero. Así que es un punto muy similar al que estás haciendo. Creo que lo que Rawls diría en respuesta, y no creo que haya regalado su dinero, pero lo que diría en respuesta es recuerde, lo que está tratando de hacer es decir cuál es la estructura básica adecuada de la sociedad. No está diciendo que dada esa estructura, ¿cómo deberían actuar los individuos? Pero dice que diría que, dado eso, tiene derecho a su dinero siempre que el sistema social esté configurado de la manera que él sugiere. Pero es una pregunta muy real si uno puede hacer ese tipo de separación que quiere. ¿Por qué no? Tiene razón al pensar que los principios básicos que determinan las instituciones de justicia no tienen consecuencias para la conducta individual de la manera que usted sugiere. Me inclino a pensar que hay mucho en la objeción que está sugiriendo, pero este es un asunto que se ha discutido mucho en las revistas. Es uno de los grandes problemas. Dan. ¿Es una razón universal o es históricamente contingente?
Y lo pregunto porque parece que el argumento que usamos en la razón pública puede diferir dependiendo de lo que sea el público. En el siglo XIII, por ejemplo, los argumentos que ahora consideramos que apelan a razones públicas, argumentos seculares, podrían haber tenido mucha menos tracción, y los argumentos que tienen una misión cristiana podrían haber tenido más persuasión, aunque, por supuesto, quiero decir, hay un plan para que la filosofía clásica tenga un cierto grado de autoridad pública en todos estos periodos. Sin embargo, parece que tener una composición pública diferente en diferentes periodos de la historia influye en lo confiable. La pregunta era, ¿es la noción de razón pública, no debe tomarse como históricamente condicionada? ¿Es universal? ¿Siempre usamos la misma razón pública o esto cambiaría? Digamos en la Edad Media, la gente del siglo XIII podría haberlo hecho. Estamos tratando de usar la razón pública. Podríamos haber tenido muchos más puntos de vista teológicos que ahora. Bueno, creo que cuando Rawls una vez habló de la razón pública, la está limitando a la democracia moderna como los Estados Unidos. No está en absoluto comprometido con la visión que dice en otros periodos históricos que la forma de resolver problemas es a través de un análogo de la razón pública. No lo creo. Creo que él. No creo que diga, digamos y no creo que diga que no ha abordado, al menos en el liberalismo político, no está abordando el problema de lo que la gente en el pasado, en otras condiciones sociales, podría hacer. Quería decir un par de cosas que no responden directamente a su pregunta, pero su pregunta sugiere. Una es que vemos en la noción de razón pública donde estamos tratando de obtener este tipo de consenso, es una idea que al menos tiene cierta similitud con la voluntad general de Rousseau. ¿Recuerdas dónde está la voluntad general de Rousseau? Estamos consiguiendo que todos se pongan de acuerdo sobre cuál es la política común. Rawls en sus conferencias destacó que las conferencias sobre historia del pensamiento político enfatizan mucho a Rousseau. Uno de los grandes sociólogos, Robert Nisbet, sobre quien usted escribió en una reseña de Teoría de la Justicia, dijo, bueno, él está en la tradición de Rousseau. Fue uno de los primeros en detectar eso y creo que tiene toda la razón. La otra cosa que quería mencionar que sugirió su pregunta es suponer que volvemos a la teoría de la justicia. No creemos. No estamos hablando de la razón pública, estamos volviendo a la teoría de la justicia. Recuerde, se supone que las personas en la posición original no deben tener en cuenta su propia concepción del bien. Ahora, esta es tu pregunta, señalar en la Edad Media me sugiere esto. Suponiendo que, como sucedía en ciertas partes de la Edad Media, prácticamente todos tuvieran la misma concepción del bien. Así que imagínense, yo diría que la gente en la posición original en un momento en que todo el mundo o prácticamente todo el mundo tiene la misma concepción del bien. Desde el punto de vista de Rawls, esas personas no podrían tener en cuenta su propia concepción del bien al decidir qué hacer, aunque asumimos que no hay minorías significativas con otros puntos de vista, seguiría la opinión inicial de Rawls, obviamente tiene la extraña consecuencia de que las personas, incluso en ese estado, no podrían tener en cuenta su propia concepción del bien. Sí. A pesar de que, supongo que moderno inteligente, esta habitación se ha vuelto loca por las paredes. ¿Cuál es él? Pregunto esto porque durante este tiempo, Huxley no estaba bien pensado. Entre al menos los compañeros teóricos que no están de acuerdo y las cosas de conocimiento que surgieron más tarde como un clásico, supongo. Y me pregunto si compartirá la fe de los contemporáneos, como creo que debería o si recordará o no esto. Bueno, la pregunta era si Rawls sería, ¿cómo se pensaría en Rawls, digamos, dentro de 50 o 100 años? Ahora es considerado como el mejor teórico, pero lo que es,
sería que podría no ser el caso y se señaló que Hobbes fue considerado extremadamente controvertido cuando estaba escribiendo y ahora es visto como un clásico y, por lo tanto, no podría ser que la reputación de Rawls pudiera bajar. Bueno, espero que sí. Había gente en ese momento que, incluso cuando salió el libro, no le gustó. Por ejemplo, Richard Are revisó y Philosophical Quarterly, dio una revisión extremadamente negativa y entiendo de David Sachs quién fue. Recuerda que le mencioné, el que escribí sobre la República de Falcio Platón, que era un gran amigo de Rawls, que Rawls estaba muy molesto por esa crítica. Y luego la última frase fue algo extremadamente negativo. Creo que dijo algo como que este libro no está a la altura de los estándares de la filosofía analítica y lo dejó fuera en su reseña que se reimprimió. Dejó esa frase fuera, así que creo que ciertamente hay críticos de, como digo, Nozick, Anthony Flew, Murray Roseberg plantearon muy buenos puntos en su contra y podemos esperar que esos argumentos tengan éxito, pero no puedo predecir el futuro en absoluto. Pero puedo predecir que ahora estamos fuera de tiempo, así que muchas gracias.